pensaba con el ejemplo este de Carlos y esto que traías Marisa, como si lo que hay es una adscripción ideológica a lo que expresa Milei en muchos de los pibes, o esta desafección con la política, que pareciera como no pinchar, ¿no? Como una pequeña agujita que no pincha, ¿viste? Esto que por eso traía Marisa, digo, de las imágenes de futuro, como que bueno, siento que en las dos situaciones arrojan como, bueno, pensar estrategias diferentes, ¿no? Me parece que ahí eso es como que la pregunta que todo el tiempo se me abre, ¿no? Si hay como, por eso digo, una resonancia, una adscripción a ciertos postulados que convocan o resulta de una desafección, ¿no? Como que la política, digamos, en la política en el sentido como más tradicional de la palabra, no logra afectar un cuerpo que está como ya, ¿no? Ahí como parece encapsulado, ¿no? Pero como mecanismo hasta de defensa también, como de una necesidad también de, de construir mecanismos de defensa a un cuerpo que todo el tiempo está siendo no solo estimulado, sino como que cargado y se arman como esas burbujas, ¿no? Esta imagen que traías vos, Carlos, del bondi, ¿no? De mucha gente junta, pero bueno, cada uno en la suya. Digo, pensando también, ¿no? En esto que nos convoca hoy a conversar, que es la idea de la comunidad, ¿no? Como una pregunta si la palabra hoy, la idea de comunidad, de lo comunitario, tiene capacidad de operación sobre ese escenario, ¿no? Yo me preguntaba eso hoy, antes de, ¿no? De cuando venía en bicicleta en la nube del lago Puelco. Digo, Yo, o no, o no, o es yo a veces me lejano, como... pregunto, perdón, Sí, Mabel, no, Augusto, dale. no, a veces me pregunto si nosotros, digamos, siempre estamos, mi hijo me decía, ¿por qué nosotros, ellos? ¿Viste? Ese contrapunto que uno expresa. Este, si nosotros seguimos haciendo política de la misma manera, vamos a convencer a los jóvenes. Yo creo que no. En algún punto a veces digo, no sé si no nos tendríamos que contraponer de la misma manera que ellos están ejerciendo la política, porque vamos a seguir teniendo al grupo de gente que nos escucha desde siempre, pero no vamos a captar a la juventud. Hay una juventud que está descreída del peronismo o del kirchnerismo, como quieras, de lo que ellos dicen la vieja política. Entonces, probablemente hay que cambiar el método, no sé. Yo a veces me Yo, lo pregunto, si no hay bueno, no que... sé, Augusto, si vos querés, ya alargó la charla, me parece. Sí, yo creo que sí, 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 largó, pero larguemos también, porque viene un Yo poco ahí. creo que no Bueno, tenemos una dimensión del nivel de deterioro del proceso democrático del 83 para acá. Me parece Perdón, que, Ale, ¿podrás reponer? Porque no, se me cortó. ¿Cómo dijiste? no, yo creo, ni yo tampoco, ¿no? No tenemos real dimensión del deterioro, del deterioro que se viene produciendo del 83 para acá, de diciembre del 83 para acá. Deterioro en todo sentido. Entonces, vos le decís a un pibe, anda a una fábrica a laburar, estate 35 años laburando, que después como jubilado no te paga, o te paga miseria. Entonces el pibe te va a decir, flaco, eso me lo venía diciendo el 83 y no es así. Entonces, obviamente que sabemos quiénes son los responsables o qué es lo que pasa, pero también hay un fracaso de la política tradicional en eso. es lo que te estoy diciendo. ¿Me entendés? Y ahí en la foto, en la foto, ahí están todos los colores. No hubo una dictadura del 83 para acá. ¿Le puedo Hubo- compartir una experiencia vivida el día lunes? Eh, con Jorge estamos yendo y la cuarta candidata a concejal de la lista es la presidenta de la Unión Industrial. No sé si sabían. Sí, sí. Y estamos yendo a las empresas a hablar con los empleados, ¿no? Entonces juntamos a la gente de Avellaneda. Bueno, en Tabacalera Sarandí que fuimos el lunes, había unos 35, 40 empleados. Y Jorge pregunta, bueno, ¿están mejor o peor que antes? Todos dijeron que estaban mejor. Viste que parece esas Silencio, ¿no? encuestas, la televisión dice, qué mal que está todo. Sale a la calle y le dice, ¿usted llega a fin de mes? Sí, 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 me cuesta, pero llega. Y la No, gente pero contradice para, todo lo que yo, dijo la persona.
Por eso te quiero decir, un silencio como hubo acá, hubo ahí, y todos dijeron que estaban mejor. Y valoraban muchísimo el tema de estabilidad, la verdad, y ellos obviamente tienen un trabajo registrado, es una empresa que debe pagar más o menos buenos sueldos y todo, pero se hizo un coso, ¿viste? Opa, ¿y acá qué pasa? Entonces, a veces no es todo como lo pensamos nosotros tampoco, ¿eh? Hay algunas personas que en determinados lugares no están del todo mal. Entonces hay sueldos de hambre en muchos lados y en otros no tanto. Hay Obviamente la algo que, industria. perdón, para sumar a lo que vos estás diciendo, eh, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la inestabilidad y la incertidumbre que te produce la inflación, que es el que te define, que preferís ganar 4 mangos, pero saber qué es lo que vas a poder hacer con los 4 mangos. Esa me parece que es la elección que está tomando la gente cuando te dice que está mejor. Porque vivir con la absoluta incertidumbre de si no vas a poder pagar el alquiler, si no vas a poder comprar el morfi, es terriblemente angustiante. Yo creo que si alguno no lo pasó de los que estamos acá, capaz que es difícil de entender, pero puedo asegurar que es destructivo. Entonces, esa mínima estabilidad, porque sí aumenta, pero no aumenta tanto, pero no tenés esa cosa tan terrible, aunque está, porque todos sabemos que los alquileres son muy altos, que suben, pero tenés una cierta estabilidad. Y eso se elige a pesar de no ganar bien. Esto es lo que yo vengo viendo hace mucho. Listo. Como dijeron por ahí, ¿estás seguro de cómo te vas a cagar de hambre el mes que viene? Eso es una cosa que ya sabes. Sí. O estás seguro de lo que podés hacer y no podés hacer. Sí. Sí, sí, es según el nivel de ingreso. Son dos formas de definir distintas, pero que dicen lo mismo. Dicen Sí. exactamente lo mismo. Yo terminé teniendo 3 laburos en la época de los 90 y solamente mi salario se modificó cuando llegó Néstor y se empezó a modificar a través de todos los movimientos que hacíamos desde el sindicato y de las negociaciones, se empezó a modificar ese desastre. 11 años con el mismo básico te lo pueden certificar las chicas. Es terrible vivir así, chicos. Vos tenés 4 mangos, pero sabés lo que podés hacer con los 4 mangos y eso es diferente, muy diferente. Igual la gente que está bien, miren lo que pasa, en el sindicato un montón de gente está en desacuerdo porque si bien Kicillof aumenta, ahora ofreció un 1,6, 1,6, va, claro, como la inflación no existe, el aumento para la inflación es inexistente, te dan 10.000 pesos de aumento y dices, pero yo no cobré ningún aumento, ¿dónde está el aumento? Bueno, esa es la contracara de que no haya inflación. Nuestro cuerpo, nuestra mente no está preparada para eso, se ve. Estás preparada para que de golpe venga un montón de plata y te cambie la vida. Yo no veo la no inflación, perdone. Los servicios te están cambiando todo, cada 2 meses ya te llaman para avisarte que te aumentan y no aumenta lo mismo que aumenta la inflación. Eh, eh, por ejemplo, Movistar te está llamando todo el tiempo, el agua aumentó, la luz aumentó, todo aumentó. No sé dónde no ven aumentos. Todo aumentó. La comida no mucho, pero también aumentó. La Esta vez se comida va a notar, bajó, Mabel. Esta vez se va a notar, Mabel, y mucho se va a notar. chicas, Hay, perdónenme, la comida bajó. Yo no sé, los tipos ya no saben qué hacer para vender. 3 kilos de papa, 1.000 pesos. Doc Sud. No se Sí, puede pero creer. carne no se puede comer, por ejemplo. Claro. ¿No se puede comer qué? Carne, Hay todas clases de panes. También hay panes por Carne, 3 pesos el carne. no, kilo. carne. Podés comer pollo y te van a salir alas, plumas, te van a salir loco. Es impresionante. Hay chicas, gente que no disculpen, comía yo fui carne. ayer fui al supermercado. Fui la semana pasada, Menos mal que el miércoles o jueves de la semana pasada y fui ayer.
había unas galletitas que tenían el 50% de aumento. Está bien, galletitas dulces, después decís, puedo elegir no comerlas, pero no es así. El 50% de aumento y menos del 20% no había de aumento. Y si el parámetro es el dólar en julio del año pasado, capaz que se acuerdan, porque estábamos tomando un café y discutimos de eso, que fue justo el 1 de julio, y está el mismo valor. O sea, estuvo 1.350 en julio del año pasado y está ahora 1.350. Entonces, ¿cuál es la justificación de aumentar entre el 10 y el 50% los productos del supermercado? Por eso dije que ahora sí se va a notar. No, no creo. Bueno, La gente ha mostrado que se puede acostumbrar a consumir menos, que nosotros no nos animamos a hacer eso, que la gente se aguanta un ajuste y nosotros no nos animamos a hacerlo, porque pensando que va a estar mejor, se la aguanta. Por ahí es una forma también de conformarse o de subordinarse también, ¿no? En el hecho de como esta frase de decir, bueno, sé cómo me voy a morir de hambre el mes que viene, o sé cómo me tengo que aguantar. Que previsibilidad e inestabilidad que por otro lado es muy frágil, porque por ejemplo, si vieron lo de discapacidad esta semana, que fue un actor muy protagonista, entre además de hurgar de la basura y parásitos y demás otras frases o palabras que circularon, los sueldos se están pagando en cuotas, por ejemplo, ahora en ese sector. O sea, depositan durante la primera semana una parte y la otra parte recién a fin de mes, cosa que te desestabiliza y te estalla toda tu economía, porque si dependes de ese salario para organizar pagos de servicios o cuestiones básicas, ya no lo contás. O sea, pero la luz, la prepaga, el gas, el cable no vienen en cuotas, no es que te dicen, bueno, Pepito, te voy a dejar pagar cómodamente hasta que te organices, sino que bueno, ya, si no lo haces entre el 1 y el 10, bueno, sonaste, ¿no? Y ese sector, por ejemplo, más que inestabilidad, está en ebullición, está eclosionado, una fase muy complicada. Entonces, bueno, no sé cuál es una estabilidad ficticia o fingida, no sé a partir de dónde se sostiene. Un poco como tomando la frase esta de que si hubiera gente, ¿no? Que se estuviera muriendo de hambre, estaría la calle llena de cadáveres. claro. Entonces estamos todo el tiempo sostenido en fantasía, parecería más que en cuestiones concretas, ¿no? Yo me quedo pensando como, y para ir este, llevando un poco la charla, bueno, algunos de los temas que a mí nos interesaba conversar, que era esto que alrededor de la comunidad, pero vuelvo como a esto que traíamos al principio de que se mencionaba como el fracaso de la política, ¿no? O sea, como aquel elemento con la capacidad de afectar el cuerpo común, ¿no? Y de ponerlo en movimiento y de generar lazos de solidaridad y de vecindad. Y yo pensaba si esta resignación, que digamos, o esto que se lee como clave de resignación, no responde también a un cansancio, ¿no? O sea, que de un cuerpo que viene sosteniendo gestiones cotidianas, ¿no? Para sostener la vida, y que en algún punto también, esto lo conversamos, no sé si el año pasado o el anterior con los compas de Juguetes Perdidos, que ellos traían esta idea de que la cosa está implosionando, ¿no? O sea, como que eso que no explota para afuera, en realidad es el sostenimiento de pequeñas implosiones que también eh, dan por resultado una pasividad que no es sinónimo de aceptación en términos así como clásicamente pasivos, sino que está sostenida en la hiperactividad, ¿no? O sea, como que es una no participación en lo político, pero no por replegarse de esa escena desde la pasividad o desde la no acción, sino por tener una vida repleta también de acciones necesarias para vivir tu día a día, ¿no? Entonces, digo, cómo ese cansancio también se traduce en la desafección con lo político, ¿no? Cuando lo político quizá no toca tu vida cotidiana en esa clave de tranquilidad, de menos cansancio para gestionar tu cotidianidad. Por eso me parece que también ahí, tal vez una lectura más a corto plazo, pero que la hemos traído al foro y la han traído varios compañeros,
es esto de que quizá también la política, más que capacidad de discurso, perdió capacidad de escuchar como que ese susurro más de la vida popular, ¿no? Y traducirlo en política pública, que quizás en lugar de proyectar una imagen de un futuro mejor hacia adelante, trabaje directamente sobre esos vectores que generan un cansancio que hace que la vida sea compleja, ¿no? No sé, digo, estoy pensando en voz alta, pero digo como para ver cómo también elaborar esto de no tener una lectura de, bueno, de un otro resignado que no se da cuenta, que acepta, ¿no? Hay que ver también cuáles son los movimientos y las gestiones que se producen en la vida cotidiana, también para sostener el día a día en esas vidas, ¿no? Em, pero bueno, nada, como algunas cosas que me quedo pensando. Y también en esta cuestión de lo económico. Acá estaría bueno que esté Norberto también, ¿no? Pero evidentemente si sigue siendo o no un elemento central al momento de definir una lectura de política, ¿no? Porque evidentemente, si lo vemos por este lado del ajuste de la inflación, no se explicaría ciertos movimientos sociales, entonces evidentemente hay que agregarle como otras variables, no solamente económicas, aunque lo económico sea central, pero que expliquen que, bueno, que hay una sensibilidad social que no sé si está aceptando, pero se permite vivir en estas condiciones de este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué pasa ahora. Em, bueno, si alguien no tiene algo más para rumiar, podemos irme echando con cositas que teníamos pensadas para hoy. ¿Cómo la ven? Mejor que Norberto, no, yo recuerdo las últimas cosas que dijo, es que no sabía cuál era la solución. La verdad que me quedo re preocupada. No, si Que- Norberto no sabe, entonces ya está, cerremos el Zoom, este Zoom. Eh, Yo quería agregar algo. sí, dale, Marce, sí. Hola. No, bueno, en virtud de todo lo que ustedes están comentando, ¿no? Y varias cosas a partir de esto que ustedes, que escuché de ustedes. La primera es que estoy de acuerdo con esto de que lo que decía, no me acuerdo si Diana, de que tener cierta estabilidad, y digo entre comillas estabilidad, o tener la conciencia de que uno más o menos maneja eh, esto de que en qué puede gastar lo poco que gana. Me parece que es, es un valor importante en una sociedad donde todo es efímero e inestable. Entonces hay como esa cuestión de, bueno, yo puedo gerenciar mi pobreza, pero la puedo gerenciar. Y, y otra cosa que me parece importante es que yo creo que aquellos que ejercen la política, que hacen política todos los días, en todos los estamentos, perdieron la capacidad de escuchar y de entender lo que le pasa a la gente común. Nosotros, en este grupo, en esta charla, estamos hablando de nuestros deseos, de nuestros intereses, de poder ir al supermercado y no poder comprar una galletita dulce, pero nosotros a veces no sabemos lo que le pasa a una persona que está en otra condición social, económica y demás. Hay como un desfasaje, hay como una falta de comunicación, hay como una falta de escucha. Y eso, hay una cuestión de creer que esta cuestión hegemónica a veces, ¿no? Que a veces es imperceptible, pero de creer que uno, que las necesidades de uno son las necesidades de todos. Me llamó la atención esto que decía el compañero de que Jorge fue a una fábrica y le dijeron que estaba mejor. Y pensaba en esto del silencio y de por qué no entenderlo. Y por ahí esta cosa de haber preguntado antes. No digo que Jorge no tenga acceso a la comunidad, al contrario, pero como uno tomar, a veces, ¿no? La persona que ejerce la política toma como un interés que cree que lee en la sociedad y no siempre es tal como cree leerlo. A mí me pasa que yo soy profe en Corina, en la técnica, y por cosas que no tienen que ver con la política como la estamos ahora debatiendo, pero cosas sencillas.
yo muchas veces siento que no hablo el mismo lenguaje que mis estudiantes, que cosas que para mí son importantes para mis estudiantes adolescentes no, y cosas que para ellos son importantes yo no las habría tenido en cuenta. Y ahí me doy cuenta, yo como docente, como eh, una lectura que no termino de hacerla, no la termino de cerrar, porque tendría que primero haber escuchado, y es lo que intento, ¿no? Entonces eso llevado a lo macro, digo, me parece que muchas veces hay una falta de escucha y de entender el contexto, los intereses, lo que le está pasando al otro, y entenderlo como más profundamente, no solamente escucharlo. A mí me pasa con mis estudiantes, mi realidad no es la misma de ellos, pero la realidad tonta, la realidad de todos los días. Yo no estoy todo el día con el teléfono, yo no estoy tratando de ver si gano un peso jugando al casino online. Yo no sabía lo que era el casino online hasta que no me lo explicaron mis estudiantes. O sea, esas cosas que a veces hay como ese desfasaje que uno ve, yo por ejemplo en mi rol de docente, ¿cómo se da más arriba todavía? Y ahí me parece que está la cosa. Y también entender el contexto. Hoy los chicos no entienden que, a ver, el bienestar, el bien común, tal vez sea el resultado de la lucha colectiva. Todo lo que los rodea, todo lo que los rodea, el sistema mismo, los lleva a no pensar eso. No vieron que su vida cambió con eso. Y aunque uno sí sabe que es así, ellos no lo logran ver, no logran entender que la lucha política colectiva les representa el beneficio, el bien común. No lo pueden, no sé. Por eso creo que ahí hay una cuestión de comunicación o de lectura o de escucha o de eso. Me parece que se perdió esa conexión. Bueno, eso solamente. Eso solo y no, nada más. Em, sí, pensaba en esto incluso también en el tema que nos convoca hoy a charlar, esta idea de pensar en lo común, en la comunidad. ¿Cómo es esta idea de pensar el interés común, a eso que llamamos el interés común, el bien común, en una sociedad que se ha hiperdiversificado, ¿no? Incluso en sus modos? Bueno, el mundo laboral es uno de ellos, ¿no? Que eso también lo hemos venido charlando, ¿no? Entonces, ahí hay, es verdad, una lectura que hace el mercado de la comunicación actual con respecto a esa diversificación, que opera por públicos, ¿no? Que opera, digamos, en cuanto a intereses segmentados, y cómo eso todo el tiempo está en tensión, quizás sí con una idea de la política tradicional, digo, para linkear cosas que veníamos charlando, que piensa más en bloques homogéneos, el bien común, ¿no? Quizás hay una pregunta hoy, ¿cómo se rearticula eso llamado bien común? Digo para no caer en extremos, ¿no? Decir, bueno, esto ya no existe, sino quizás es una pregunta otra vez por el bien común. ¿Cuál es la constante? Si existe algo que podríamos pensar como lo común, lo comunitario, ¿no? En este caso, yo vuelvo a la pregunta que nos interpelaba con Pablo en la charla que tuvimos para armar estos talleres, y es si eso, ¿no? Si la idea de comunidad tiene un peso efectivo en cuanto al debate que hoy estamos estableciendo sobre modos de vida, o no, o es viejo. Hablarle a los pibes de comunidad, por ejemplo. ¿Qué onda? O sea, ¿qué imágenes despliega eso? ¿Qué posibilidades ¿no? de desarrollarse uno singularmente? ¿Cuáles no? ¿Es algo viejo? ¿Es algo futuro? ¿La comunidad, lo comunitario? ¿Es realmente superador de este régimen medio de la mediósfera que aborda la cuestión por públicos, por intereses fragmentados, ¿no? Me parece que ahí es un poco también recuperar el texto que charlábamos el mes pasado de Amador, que decía, bueno, ¿qué imágenes de la comunidad nos están obstaculizando también pensar nuevos sentidos de lo comunitario? Que quizá no se juegan en esa comunidad como sustantivo, ¿no? Como gran bloque de, bueno, la comunidad, sino en gestos. Habría que, esto que decía Marcela, bueno, ¿qué lectura posible podemos ir haciendo de esos gestos nuevos
que son en algún punto o entran en tensión con este sistema individualista, pero que también juegan en esa escena. Yo no puedo dejar de pensar la pregunta por la comunidad en estas condiciones históricas concretas que nos toca también a nosotros, porque si no estamos siempre pensando en una idea de comunidad como sostenida en la nada, ¿no? Me parece que también ahí tenemos que entrar un poco en ese debate de, bueno, qué posibilidades de lo comunitario existen, ¿no? Esto que charlaba hoy ahí al principio, ¿no? Cuando conversa con las compañeras que no se puede ni conversar. Bueno, ¿cómo entra lo comunitario ahí, ¿no? Son preguntas que hoy me parece que está bueno que nos hagamos, porque por otro lado también siento que la idea de lo comunitario o de lo común o de la comunidad es como un poco un cliché, ¿no? De nuestras militancias, ¿no? Frente a este neoliberalismo individualizante y demás, la comunidad. Bueno, ¿cómo pensar eso para interpelar de otras maneras, ¿no? Y que no quede lejano también como proyecto. Eh, bueno, eso por un lado. Siendo las 11:17, yo quería hacer dos cositas. Por un lado, leerles un poco la propuesta para la charla de hoy, lo que nos convoca hoy, que es un poco la invitación que hicimos, y después invitarnos un poco a hacer un ejercicio a partir del cual podamos hablar un poco de esto de la comunidad y después entrarle al texto de Paul Pelbar, que no sé si alguno tuvo acceso a algunas de las primeras páginas, pero bueno, ahí él empieza a deslizar algunas puntas como para pensar esto de lo común, de la comunidad. Así que leo este fragmentito y les quería proponer un pequeño ejercicio que nos dé punta para el diálogo. Cada vez que imaginamos alternativas al egoísmo y a la lógica competitiva propias de este orden neoliberal, una palabra se abre paso y nos explota en la punta de la lengua: comunidad. Decimos y escuchamos decir, de esta se sale en comunidad o la salida es comunitaria. Sin embargo, esa imagen de comunidad no es unívoca. Abre una multiplicidad de ideas posibles, no solo sobre cómo debe ser esa comunidad que evocamos, sino a qué estamos haciendo referencia concretamente cuando la traemos al debate. La comunidad aparece a veces como un sustantivo, a veces en plural, como unidades, ¿no? Otras como núcleo identitario, ¿no? Yo soy de esta comunidad, como adjetivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, perspectiva comunitaria, como práctica, como institución barrial, ¿no? El centro comunitario, como grupalidades inmigrantes, como modalidad de abordaje de determinadas políticas públicas, como un enfoque profesional. Incluso comunidad es hoy una palabra explotada al máximo por las redes sociales. La propuesta de nuestros próximos encuentros es abrir este debate y pensar juntos la pregunta por la comunidad, situándola en este orden social neoliberal, globalizado, virtualizado. Y acá algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué y en qué sentido lo comunitario sería contestatario y o superador de este orden individualista y neoliberal? Comunidad, comunitario, comunal, comunero, ¿cómo dialogan? Y esto me parece una pregunta interesante para empezar a pensar comunidad y Estado, o podríamos decir también comunidad y democracia, ¿no? Y comunidad y mercado, ¿qué prácticas conforman nuestro repertorio de imágenes sobre la comunidad? ¿Es posible vivir en comunidad en medio de las gigantescas y abigarradas urbes? ¿O hay que venirse al campo, ¿no? ¿Comunidad en singular o comunidades en plural? ¿Comunidad de los iguales o comunidad de los diferentes? ¿Es la comunidad aquello a recuperar del pasado o es eso a construir hacia el futuro? Bueno, estas son algunas preguntas que no nos vamos a responder acá, pero lo intentaremos. Yo le propongo así como un pequeño ejercicio que lo vamos a cronometrar en 5 minutos y que sería lo siguiente, que si tenemos ahí un papelito y una lapicera a mano, lo tomemos, que por 5 minutos, 4 o 5 minutos, apaguemos nuestras cámaras y les invitamos a pensar esta pregunta de qué palabras sostienen nuestra idea de comunidad, ¿no? O sea, si yo digo comunidad,
volcar así medio como rápidamente palabras, imágenes, formas, arquitecturas incluso, ¿no? Como que refieran a la idea de comunidad. Eso, nos damos solo 5 minutos, lo largamos así como un vómito, volvemos a prender las cámaras y ahí compartimos un poco qué sucede y con eso le vamos a entrar a Falpelbar. Bueno, como en el Tutti Frutti, como se dice, basta, basta para mí, basta para todos. Eh, bueno, ¿alguien tiene ganas de arrancar? Vamos a arrancar así, tipo ronda, y vamos a ir conectando ideas. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Arranco. Dale. A mí me Dale, salieron Carlito. cooperación, solidaridad, relaciones, organización y riesgos. 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 Dale. ¿Quién sigue? Así, No, vamos, pum, pam, ¿puedo pum, seguir dale, yo? Mabel. Sí, Bueno, yo puse interacción, diálogo, reciprocidad, oportunidad, convivencia. vale. ¿Quién Ahí más? yo me engancho con esto de las diferencias que implica respetar las diferencias del otro. Hay que a veces ceder y conceder al otro para que haya una articulación, porque no hay una homogeneidad en la comunidad. Hay que hacer mutuas concesiones. Bien. Yo después, yo Eso, puse, a mí me viene lo común, me viene así cuando digo comunidad, me dicen comunidad, siempre pienso en pueblos originarios, digo, así como imagen, una forma de estar juntos, proyectos en común, algo del orden del entre todos o entre todas, ¿no? Me mencionan comunidad y pienso en eso. Algo también del orden del encuentro, del encontrarnos. También me salió cooperación y me salió algo también del orden del nosotros, no sé, como de una cosa que configurar un nosotros. Así fue mi Yo vómito. le puse un poco como tres condimentos o tres gradientes que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Espacio y territorio, tiempo y velocidad. Y estos tres gradientes, para medirlos en intensidades, no en extensión, ¿sí? Son parámetros para ver en intensidad para mí. Muy ingenieril lo suyo. Y bueno, la diferencia entre vector y gradiente es uno es puntual y el otro es un campo de incidencia, ¿no? Muy literal lo tuyo, muy literal. ¿Puedo compartir? Dale, sí, sí, mandémosle así. Bueno, yo puse semejante, sensibilidad, ayuda, ternura, diferencia, incomodidad y extrañeza. Eso fue lo que me salió de un Un poco psicólogo. como habían dicho lo del riesgo, ahí no Sí, aparece un eso, poco. viste, eso estamos en la sintonía y creo que algo de Anaí también es. Sí, Yo puse riesgo porque me salió eso, pero está básicamente bueno, pero lo de incomodarse un poco con la diferencia del otro y no, y poder soportar esa tensión, ¿no? Que ahí está la clave, no en, bueno, en poder eso, convivir con esa diferencia, alojar eso del otro que me resulta extraño, que en vez de que me dispare una agresión o violentarme, bueno, poder ahí ir por otra vía, ¿no? Registrar de otro modo eso, de la diferencia. yo puse convivencia, que tiene que ver. Claro. También, claro, sí, lógico. totalmente. Sí, sí, Sí. sí. Falto yo, falta alguien más. Dale, Sí, Diana, yo dale vos. también. Lo mío, yo hice un torbellino de ideas medio largo primero.
así realmente torbellino, y después me quedaron 3 frases como síntesis. Y leo rápido el torbellino porque es Sí, así, un dale, torbellino. dale. Sí. Mamá, papá, hermanos, amigos, familia, vecinos, barrio, colectividad, organización, participación, baile, asado, llanto, alegrías, inmigrantes, racismo, brea, brea la que te tiran, ¿eh? La caliente, la que mancha y marca. Juguetes, estudio, compañeros, inserción, crecimiento, construcción, evolución. Imperio Austrohúngaro, Croacia, Segunda Guerra, Yugoslavia, FMI, Bueno, Diana, Underground. sintetizá, Diana, No, sintetizá. A no, ver. yo dije que lo primero era un torbellino, así que se la bancan, avisé. Menos La, mal que la sintetizaste. síntesis, la Un terremoto síntesis, era más que un torbellino, salió. y fue un terremoto. No, Vos también que Bueno, se te ocurre compañeros, hay que preguntar. aceptar, hay que aceptar, hay que hay que aceptar. aceptar qué pasa Se con la la pasé extrañeza. hablando de la convivencia, de la intensidad, de ir por otra vía, y ahora me cuestionan. Éramos Genial. todos unos caretas al final. No éramos- Bueno, la síntesis que escribí en 3 frases decía: comunidad en la que creces, comunidad en la que participás y comunidad que creás. Eso Mm, es. Bien. Porque según lo que hacemos, creamos una comunidad y somos parte o no. Tengamos la intencionalidad de crearla o no. ujú. Siempre con la participación, sos parte de esa creación. Bueno, me Ahora se encantó el quedaron todos torbellino. callados. Primero me criticaron y ahora se hizo silencio. Y que a Marce, Buenísimo. los dos, él Marce, la Marce. Bueno, yo lo que puse es memoria e identidad común. Colaboración y cooperación en lo heterogéneo. Objetivos comunes y negociación. No, gracias, Marce. ¿Quién más? ¿Quién nos queda? Yo Marcelo. pensaba también Dale, sí. cuando escribí eso, pensaba no solamente en la idea de comunidad que tenemos nosotros desde el ejercicio político, sino diferentes comunidades, ¿no? Que une a las personas. Hay comunidades de negocio también. Exacto, también. Pero ese es lo Sí. del objetivo común que alguno dijo, yo anoté por ahí. Sí. Hay comunidades que no necesitan tener objetivo común, simplemente pertenecer y estar. O sea, estás viviendo, conviviendo. Sí, Hacer Marce Bueno, vínculo, hacer bueno, bueno. vínculo. Como... Yo o fui Marisa. Marisa también está ahí. Marcelo, Marcelo. Dale, Marcelo, dale. no, yo fui pensando cosas medias aisladas. Partí de lo común. ¿Qué hay de común? Humanidad. Y la humanidad son seres sentipensantes sobre un plano de pasiones, digamos. Y entonces también digo, bueno, comunidad, comunidad que se imagine un territorio de pasado y futuro. Entonces dije, bueno, si hablamos de territorio podemos hablar de mundo y el mundo lo podemos pensar como comunidad. Hay niveles de comunidad, tiene que ver con la referencia y la pertenencia. Bueno, hasta ahí llegué. Mm. Marisa o Carlos. Alisa. No sé si quieres arrancar vos, yo lo mío medio como. Bueno, es decir, lo que salió, ver cine estando todos juntos. Ver cine. Comunidad, comuna, comuneros, libertad, libertarios, ¿no? Comunidad médica, comunidad de asociaciones, por el bien de de la comunidad organizada, comunidad como lo opuesto a la diversidad. Comunidad, linda palabra. Fuerzas vivas, desfile, bomberos, intendencia, impuestos, ABL. esto. Impuestos y haberes, me encantó el cierre. Mm. Superador de mi underground eso, ¿eh?
Claro. Dale, Marisa. Lo húngaro y ABL sería como ahí. Bueno, pero ahí entra comunidad y Estado también, que me parece que, ¿no? Obvio. Que no venía apareciendo el Estado, por ejemplo. ¿No? Como... Yo un poco lo que me surgió fue separar lo que es de lo que debiera ser, ¿no? Y en lo que es la comunidad hoy, para mí es lo que resalta, es la competencia, en el sentido de que yo puedo más que vos. O sea, es como que hay un deber ser normativo, consumista, en el que vos tenés que tener cosas y tenés que demostrar a los demás que tenés y el brillo de lo que tenés. Y ahí es donde se da la competencia. Yo tengo más que el vecino pintó la casa, entonces yo pinto la casa y además cambio la vereda. Un poco eso. Qué Claro. lindo. Y ve esto, ¿no? La necesidad de mantener una imagen y el temor a caer en un nivel más bajo. A mí me pasó acá cuando vivía mi yerno, y en los tres lugares donde vivió mi yerno, él cartonea y llevaba el carro. Y por ejemplo, acá en Crucecita, los vecinos se juntaron y querían juntar firmas para que sacara el carro, porque le daba mala imagen al barrio. A mí en mi casa me dejaron un anónimo en el buzón con que sacaran el carro, lo iban a romper, al final se lo fanaron el carro. Y en el barrio Núñez también se juntaron los vecinos y se quejaron al consorcio de que tenía que sacar el carro, porque le daba mala imagen al barrio. Entonces, es como que yo tengo un nivel social y esto me baja, ¿no? Ese temor parece que es una cuestión muy frágil y la gente tiene miedo de ser confundida con pobre. Entonces hay que sacar todo lo que afee o todo lo que dé una señal de que uno no está en el nivel aspiracional que tiene, porque el barrio Núñez se está cayendo a pedazos y no sé qué delirio de grandeza tienen. Y en lo de deber ser, bueno, la solidaridad, eh, por ahí que la sociedad nos brinde y acá estaría el Estado, ¿no? Los medios, como para no tener que caer en cuestiones consumistas como el coche, ¿no? Si uno tuviera medios de transporte más accesibles, más, a lo mejor podríamos bajar la cantidad de uso de los vehículos y la contaminación y todo lo demás. Una cuestión psicológica, no aceptarse cada uno como es, que esto es muy difícil. Y bueno, no sé, de algún modo generar los lazos estos de solidaridad y que para mí están rotos. Hay una cuestión de que al otro, si lo veo mal, lo piso para no verlo. No le doy una mano Claro. para sacarlo adelante. Un poco es eso, no sé, yo caótico, perdón. No, está buenísimo. Estamos en momento caos, así que entra, entra todo. ¿Alguien más quedó con algo con el tintero o no? Orlando se sumó ahí recién. Orlando, estábamos haciendo ni un torbellino, un tsunami de ideas alrededor de lo que despierta la noción de comunidad, como medio así, bueno, pum, vómito, ¿viste? Comunidad en lo que pensamos, y por eso digo, es lo que venías escuchando, ahora que venían compartiendo los compas, era eso. Y si tenés ganas, así con esa pregunta, también, ¿eh? Es que recién ahora me conecté, así que no les escuché nada. Quizás puedo hacer como los panelistas de Hablemos sin saber. Claro. Y ahí viene Espinosa, ahí que le podés echar a Espinosa. Sí, bueno, No, esto que decía Marisa, yo lo señalaba cuando nos juntamos allá en la UTN, en el presencial, esto de que constantemente estamos estimulando la competencia, creyendo que la competencia es lo que nos hace mejores, y no es así. La competencia en todos los órdenes y en todas las competencias de cualquier cosa, de una carrera atlética, de natación, de baile de tango, del alfajor, hay un ganador y un montón de perdedores, siempre, siempre. Y eso es frustrante. Y eso hace que se estimule más el individualismo. No, pero bueno,
son tiempos en que todos los estímulos es sobre la persona, no es casualidad que se hable sobre la libertad, siempre está puesto ahí en la libertad de consumir, hasta la publicidad de Flybondi, que habla de la libertad de volar. La palabra esa que está unida a que la comunidad, lo colectivo es lo que te limita, que si no fuera por eso, Estado incluido, vos podrías volar sin límites. Bueno, A mí se me ocurre es escuchándote, lo que puedo Orlando, ensayar sin haberlos escuchado, así que pido las disculpas porque andaba con problemas de internet. a mí lo que se me ocurría escuchándote es que si insiste tanto con la libertad, es que a lo mejor no somos tan libres como pensamos. No lo son. Bueno, salieron un par de cuestiones interesantes, me parece. Si me permitís agregar algo Sí, más, Augusto, porque en esto, y ya que mencionaron a mi amigo Baruch, cuando se habla de Hobbes y del contrato social, que hace renunciar a parte de tu derecho natural. La contrapartida de eso es la posición de Spinoza, que dice que en realidad es en una comunidad en donde vos podés realmente ejercer tu derecho natural. Porque si no hubiera ningún tipo de acuerdo mínimo en una comunidad para la convivencia, todos estaríamos en peligro. ¿Qué es lo que va sucediendo en la medida que vos vas sacando todas las coordinaciones? Y hay un ejemplo muy simple, muy tonto, quizás, que son los semáforos. Bueno, saca todos los semáforos para que no te regulen el tráfico. ¿Y quiénes van a poder pasar? Pero aún los que van en una camioneta grande corren el riesgo de matarse porque puede venir un camión o un pequeño auto que hace que vuelque y que se maten igual. Bueno, esa es la libertad que es impracticable. claro, claro, está bueno. Porque es una libertad que no tiene registro sobre lo otro, ¿no? Sobre esta idea de la palabra de convivencia, no sé quién traía una compañera, decía, ¿no? O sea, como que está bueno esto que traes, Orlando, porque quizás, digo, en términos filosóficos es como una de las primeras discusiones base, ¿no? Esto de los contractualistas, que en algún punto toda la teoría liberal es heredera de esa metáfora, porque digo, no dejan de ser metáforas, ¿no? Digo, toda la teoría social política, en algún punto, o la filosofía política, ha trabajado sobre imágenes metafóricas, sobre el momento en el cual se constituye o no una sociedad. Y en este caso, como traía Orlando a Thomas Hobbes, que es como uno de los padres de la filosofía política liberal, trae toda esta idea de que, bueno, como que el fundamento es el individuo, ¿no? Y a partir de ese fundamento que es lo individual, se produce el pacto con otros individuos. Un pacto que, bueno, en el caso de Hobbes, tiene que ver con una conveniencia, con una cuestión también fundada en el miedo a que el otro puede dañarme, ¿no? Esta idea de que Hobbes trae de que en el estado de naturaleza el hombre es lobo del hombre y por lo tanto es necesario pactar y enajenar ciertas libertades o ciertos derechos o ciertas capacidades en esta famosa figura del Leviatán, ¿no? Como de un soberano que es el, digamos, el depositario de esas capacidades y el encargado de alguna manera de regular o de mantener ese pacto, ¿no? Pero que fundamentalmente es un pacto que no solo está hecho por necesidad, sino por miedo incluso, ¿no? Por desconfianza hacia el otro. Bueno, totalmente distinta sería una filosofía que piense que ese pacto es donde es posible la potenciación de lo singular, ¿no? Y no, digamos, no la enajenación de nuestras libertades, sino como una libertad poblada, ampliada, que se encuentra con otro, ¿no? Más porosa. Siento que ahí ya, digamos, si uno busca en esas tradiciones filosóficas, ya va encontrando fundamentos que todavía perduran, ¿no? En cuanto a cómo se piensa el orden social, ¿no? Si es el individuo el fundamento de ese orden, o si, como sucede en otras formas de vida, no sé, acá por ejemplo pasa en la Patagonia que está habitada por un montón de compañeros y compañeras mapuches, ¿no? Donde la comunidad es lo preexistente, ¿no? Es lo que sostiene después la singularidad.
no es el individuo que pacta libremente, sino que hay una comunidad que antecede, ¿no? Y que es referencia para incluso la vida en común. Em, yo pensaba algunas preguntas también para dialogar acá, ¿no? Si la comunidad es posible hoy como un proyecto político a pensar en estas condiciones neoliberales. Si también, por otro lado, la forma Estado es contraria o es complementaria a la forma comunidad, ¿no? Digo, en esto que, bueno, después salió lo del ABL y demás, me parece que también ahí es interesante que podamos pensar cómo dialoga Estado y comunidad. Vamos a tratar de trabajar algunos fragmentos de la comunidad organizada de Perón para el próximo encuentro, porque también ahí hay un rol del Estado, ¿no? En esto que se puede pensar como lo comunitario, que quizás hoy varias décadas luego y con mucha agua bajo el puente, han cambiado las condiciones sociales en las cuales se pensó esa comunidad organizada. Por eso también vamos a dialogar ese texto de Perón con el de Maceo que se llama la comunidad autoorganizada, ¿no? Pero bueno, ahí también hay una pregunta, ¿no? Si el Estado es una comunidad de comunidades o es una forma que de alguna manera aplaca la situación comunitaria, ¿no? Bueno, ahí me parece que también nuestra práctica política tiene una pregunta para resolver, ¿no? ¿Cómo dialoga lo comunitario con la forma de Estado? Si lo comunitario también requiere instituciones propias para esa dinámica comunitaria, ¿no? O sea, si hay que pensar nuevas instituciones en esto de las nuevas formas de vincularnos. Otra cosa que pensaba con esto de esta lluvia de ideas es si lo que pensamos de la comunidad es lo que deseamos o lo que realmente sucede, ¿no? Siempre se me viene un poco esta pregunta de que si podemos tener un registro de todo esto que pusimos en palabras, sucedió, sucede, va a suceder, o simplemente es un registro ideal de cómo nos gustaría vivir. Y en ese caso también la pregunta es si esta forma de vida es una forma comunitaria o no. No sé cómo piensan ustedes nuestra actual forma de vida. Si es contraria a la idea de comunidad o no. O sea, se sienten parte de una comunidad quienes estamos acá. De mini comunidades. Mini comunidades, ahí va. Bueno, Digamos que porque digo, tiene matiz. Me parece que en lo que vos planteás, Augusto, y vos trajiste un tema que es el de los mapuches, digamos, ¿cuáles son los, vuelvo, insisto con lo que dije antes, ¿no? Que me sirve, ¿cuáles son los gradientes? Son las cosmogonías sobre la cual vos te parás para decir que es comunidad? Me parece que eso preexiste a decir qué es lo que pensamos con comunidad, porque uno te puede decir, bueno, una comunidad es una comunidad que crece y que tiene consumo, y si consumimos todo y crecemos todo, la comunidad está bien. Y bueno, desde la cosmogonía de los mapuches te van a decir que no. Entonces, me parece que esos gradientes por los cuales te basás, me parece que, y creo que es eso un poco lo que yo dije en varias reuniones, es ese papel que está en blanco y que hay que escribir, ¿no? Porque qué tipo de sociedad o qué tipo de comunidad es la que pensamos vivir, ¿no? Me parece que ahí está la gran pregunta. sí. Y después algo la idea es también ir transitando todo esto, ¿no? Como, bueno, cómo dialoga la comunidad con la democracia, comunidad y colonialismo también, ¿no? Porque, digo, situar la idea de comunidad también en nuestro territorio, nuestro americano, em, con una historia colonial. Alguien mencionó en la lluvia de ideas el racismo también, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay como la necesidad de situar nuestra propuesta comunitaria. Pensaba, por otra parte, digo, yo voy tirando preguntas, pero la idea es abordarla, ¿no? Si quizá la comunidad es o una idea, algo ideal que nos mueve hacia, o quizá lo comunitario se juega en situaciones también, ¿no? O sea, lo que en realidad se puede producir son situaciones comunitarias. Y en algún punto, formas de
no sé si de fugar, pero sí de ponerle un paréntesis al continuum neoliberal, ¿no? A la lógica de mercado que constantemente captura todos los momentos o todas las esferas de nuestra vida. Entonces, quizás lo comunitario es un corte, es la posibilidad de habilitar otra forma de pensar, por ejemplo, la vida en común, ¿no? Entonces, yo pensaba ahí como, por ejemplo, lo comunitario como situación, como estrategia de subjetivación. Marce, Un- perdón. una pregunta. Sí, Un grupo de humanos, sí. de por sí, per se, ¿es una comunidad o es algo que se construye? No, se construye. Hay una voluntad por construir, hay, me parece, hay algún sentido para darle a algún futuro, alguna propuesta. No porque estemos juntos y vivamos juntos somos una comunidad. Va, me parece. Tal cual. Inclusive, si vas a pensar en los términos que vos decís, el humano no te alcanza. Porque si leímos a Donna Haraway, eh, la comunidad pensada solo de los humanos es una visión absolutamente antropocéntrica. Claro, pienso, creo que lo trajo Diana, la idea de la intencionalidad también, ¿no? Digamos, en esa búsqueda de lo común, de lo comunitario. Me parece que está buena tu pregunta también, Marce, porque incluso en las imágenes que, bueno, Pablito, por ejemplo, tomó el trabajo de googlear comunidad, ¿no? Poner en Google y ver qué imágenes salían, y todas siempre hay gente, mucha gente junta. También la pregunta es, ¿qué lugar tiene la soledad en la comunidad o en un proyecto comunitario? Me parece que también esa es otra de la... Y que incluso es un poco una línea que abre el texto de Pal Pelbart. No sé si tuvieron un poco contacto con el texto, pero quizás él está tratando de pensar en términos de la idea de comunidad qué es lo que media el vínculo entre uno y lo otro, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo se produce esa conjunción de alguna manera? No tanto pensando en la unidad, sino en lo que nos une como gestos, ¿no? Como forma de abordar el vínculo entre lo uno y lo otro. Incluso él, bueno, va abriendo esta idea de si la comunidad tiene que ver con aquello que juntarnos quienes tenemos algo en común o la comunidad tiene que ver con abrir una porosidad con lo diferente. O sea, la comunidad es un instrumento para trabajar lo diferente o para componer lo común, si se quiere, ¿no? Entonces, ahí como que también se van abriendo algunas preguntas. Y también siento sobre esa idea una pregunta clave, que el otro día surgió un pequeño debate, creo que en el grupo del foro, es si aceptamos que la comunidad es la apertura a lo diferente, ¿cuál es el límite también con eso diferente en cuanto a la apertura? El otro día creo que un compa, no me acuerdo quién, ponía si es posible ser tolerante con el intolerante, ¿no? Es decir, también de vuelta, situando nuestra situación colonial y también las heridas del imperialismo, las violencias capitalistas, bueno, digo, esa comunidad que contiene lo diferente, también cómo elabora eso diferente, que a veces no solamente es radicalmente diferente, sino que es agresivo frente, digamos, al tejido comunitario, ¿no? Entonces, bueno, ¿se puede componer con todo lo otro diferente? ¿O hay diferentes maneras de componer que cuiden también ese tejido comunitario, que se sostienen valores de solidaridad, de cooperación? A mí ahí se me abre una pregunta también con respecto a esta idea tan linda de contener la diferencia, pero bueno, con qué cuidados también se construye, ¿no? Ese dispositivo que tiene la diferencia. Está bueno, ahí Ahí yo está. me quedé pensando en el ejemplo el que trajo Marisa, ¿no? Un poco esto de lo que pasaba en el barrio de ella, ¿no? De cómo operado se ponía en juego esto de la diferencia o de lo extraño, y dónde quedó el gesto ahí, si se quiere, si estábamos pensando en que no necesariamente una comunidad tenía que ser toda gente amontonada como, o sonriente, como parece cuando lo buscas en el Google, digamos, ¿no? Eh, y, y tomarlo comunitario como un pequeño gesto o algo sensible o algo del registro del otro que puede, como vos decías, ¿no? Lo de interrumpir
esa continuidad neoliberal o individualista, ¿no? Bueno, en ese relato que ella trae, ahí donde quedó ese gesto, ¿no? Que se puede, o no quedó directamente, parece que no se podían inscribir siquiera, porque era toda esa imagen que había que sostener para el afuera, donde el barrio se deteriora o pierde su brillo de competencia, ¿no? Para la mirada del otro, ¿no? Y cómo también eso se juega en un montón de otros lugares. De hecho, por ejemplo, googleando también en una de las imágenes aparecían varias personas y en una había alguien en silla de ruedas, ¿no? A mí inmediatamente se me vino a la cabeza una imagen de esta semana donde había una persona en silla de ruedas y aparecía bordeada por la gendarmería, ¿no? Entonces, bueno, como una perplejidad ahí también, ¿no? ¿Qué palabra ponerle a eso? ¿O qué del gesto o de lo comunitario en donde hay alguien, bueno, que ni siquiera puede caminar y está visto como una amenaza, no está visto como alguien peligroso ahí que con estos cuerpos, ¿no? Que hay que descartar, el cuerpo del que hurga en la basura o el cuerpo del discapacitado. Eh, no me acuerdo qué compañero fue el que dijo algo en este momento, pero si hubiera que definirlo, lo que dijo Anaí, lo de las microcomunidades. Creo que por ahí uno tiende a ubicarse ahí, ¿no? Al menos como mecanismo de defensa, si se quiere, como para o tener cierto sentido de pertenencia en algún lugar y no sentirse aislado o solo, ¿no? Pero después, bueno, cuando uno sale más a lo masivo, si se quiere, se encuentra por ahí con esos, ¿no? Estos frenos o estos obstáculos para pensar en esa idea. Pero me parece importante rescatarlo del gesto, como el auxilio ahí o el antídoto que puede servir para no quedarse en el ideal de que cuando charlábamos un poco sobre el taller, era bueno, comunidad, que no sé, estemos todos juntitos, no sé, en el mismo lugar, en la selva, qué sé yo, como por decir, en la selva, no sé, o al aire libre, todos yendo de acá para allá, como una cosa muy estereotipada, o medio no estereotipada o idealizada. También lo toma en el texto, ¿no? En los últimos párrafos del texto habla sobre la sensibilidad ahí ese pequeño registro del otro que puede interrumpir ahí, ¿no? Armar algo diferente o Me introducir ahí parece un corte. ahí clave, Pablo, en la idea que traes de interrupción, como también que es transversal a todo el texto, por lo menos el primero, bueno, el primero y el segundo de ahí del libro de Paul Pelbar, tiene que ver, me parece que lo que está bueno de Paul Pelbar, más de que uno pueda después disentir más o menos con su propuesta más conceptual, política, es como también la propuesta metodológica, siento de tratar de zafarse un poco de las grandes imágenes de la comunidad para poder pensar en esos gestos que interrumpen el continuum capitalista de alguna manera, ¿no? O de esa vida como, eh, no sé cómo decirlo, como atestada por la lógica del consumo, de la competencia. Entonces, siento que también lo interesante del texto es que él dice, bueno, a ver, también pensemos en otros lugares donde se produce algo de esto de la recuperación de lo común, porque fíjense que yendo ahí directamente al texto, el texto inicia diciendo, bueno, lo que quizás estamos transitando es una crisis de lo común, dice Paul Pelbar, ¿no? Y esa crisis de lo común tiene que ver con un secuestro de lo común por parte del poder. Y él va a llamar común o comunitario, dice, como a un reservorio de saberes, de prácticas compartidas que se han elaborado colectivamente a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Me parece que también está bueno esa definición de lo comunitario, de lo común, como un reservorio subjetivo, como un reservorio de saberes, de prácticas, de imágenes. Entonces, un poco la hipótesis de él es que esta crisis de lo común tiene que ver con que ese reservorio está siendo secuestrado también por los nuevos poderes disciplinantes del capital. Y ahí incluso es interesante hacer una lectura de lo que hacen las nuevas, lo que fueron haciendo las plataformas, por ejemplo, como Google, ¿no? Que hoy el gesto de googlear es tan común, valga la palabra, a todos nosotros, pero tiene que ver un poco con poner en común aquello que se construyó, aquellos saberes que son comunes, ¿no? Porque en Google uno que hace, va y busca
algo que, no sé, Puso ¿no? Como un contenido de algo que algo me que interesa. puso otro. Algo que puso otro. Fíjense que, o sea, en general, prácticamente todas las plataformas digitales trabajan y su motor, su combustible, es justamente esa puesta en común de saberes que son de todos. Uno podría decir que ahí hay como un gesto de democratización de ese saber, porque también pensemos, no sé, en otro momento en el cual esa información no llegaba de manera tan inmediata, tenía más mediaciones, no sé, yo quiero saber qué está pasando hoy en Palestina, 50 años atrás, bueno, tenía que tener, qué sé yo, un contacto, alguien que te mande una carta, ¿no? Digo, hoy hay saberes comunes que se pueden poner a jugar en la web. Ahora, lo que también alerta a Pal Pelbar en ese gesto es que hay un secuestro, ¿no? Por parte de las empresas, en este caso Google, ¿no? Que no es inocente esa puesta en común de lo común. Por eso él, un poco el llamamiento político es a inaugurar gestos donde se recupere esa potencia de lo común, que es una potencia vital, ¿no? Que de alguna manera quizás las empresas han encontrado la forma de ponerlas a jugar en una lógica mercantil. Quizás también, más que mercantil, podríamos decir una lógica privada, ¿no? O sea, de una ganancia que es privativa a esas empresas que, bueno, han creado estos monstruos de inteligencias artificiales y demás. Pero bueno, me parece que ahí hay algo interesante. Perdón, Mabel. No, no, estaba pensando en que las formas de trabajo que también cambiaron tanto, también afectan a lo común o a la comunidad, Sí, porque hoy se trabaja aislado desde tu casa o desde el hogar o de un lugar determinado. Hay mucho, se brega por lo individual también, ¿no? Como que todos sean emprendedores, o sea, lo que antes nucleaba, que era la oficina, la fábrica o lo que fuere, que se trabajaba en comunidad, inclusive la escuela, este, todo eso también se fue modificando y también se va perdiendo un sentido de grupo o de convivencia en ciertos grupos, ¿no? sí. Y me parece que es re interesante también esto de, digo, en cómo, qué lugar ocupan las grandes plataformas digitales hoy en este secuestro de lo común. Hace poquito surgió una polémica con respecto a Spotify, no sé si alguno la vio o la siguió, de muchas bandas que están retirando su música de la plataforma porque se descubrió que uno de los grandes accionistas de Spotify tiene inversiones millonarias en la investigación de inteligencia artificial, pero con fines armamentísticos, ¿no? O sea, el tipo es un tipo que es parte de ese mapa de poder mundial y es uno de los grandes financistas de investigaciones que tienen que ver con objetivos militares. Digo, objetivos militares, uno puede imaginarse cómo se van desarrollando tecnologías, por ejemplo, para bombardear un lugar con un dron, ¿no? Sería, digamos, ese tipo de desarrollo de inteligencias militares. Entonces, ahí es un poco donde se desenmascara también esta cuestión de que parecía, ¿no? Bueno, Spotify, este espacio abierto, donde la música circula libremente, es real, pero a la vez hay una operación ahí, digamos, como del gran capital, si se quiere, de hacer de eso que es común, en este caso, un uso vinculado, bueno, a mantener un orden mundial totalmente desigual. Siento que ahí se está jugando un montón y que bueno, también desconocemos, ¿no? Porque la plataforma tuvo la inteligencia de presentarse muy neutral frente neutral entre comillas, ¿no? Frente a nuestra vida social, política. Digo, Instagram, Spotify, YouTube, parecerían ser simplemente repositorios de saberes colectivos, que lo son, pero a la vez, digo, hay como toda una industria que tiene sus intereses bastante concretos alrededor de eso, que hace uso de todos nuestros saberes, medio que somos todos una especie de pasantes o de voluntarios, de elaboradores de contenidos de las redes sociales, ¿no? Siento que ahí es fabuloso el mecanismo de la red social para trabajar con eso que es común a todos, porque nos hace laburar a todos gratuitamente
Y sin embargo hay una especie de retribución medio egocéntrica también, ¿no? Que tiene la red social y que un poco evidentemente deben tener grandes equipos de psicólogos trabajando y que conocen, ¿no? Esa versión nuestra, que También encuentra una hubo, yo no la conozco, sé que leí la nota, es una cantante, Rosalía, que el diseñador de ropa se peleó, digamos, no le va a hacer más ropa porque no se pronunció en favor de Gaza, de lo que estaba pasando en Gaza. Y se armó Claro. toda una discusión ahí en las redes, ¿no? Si debería o no tomar posición ante lo que está aconteciendo en Gaza. Bueno, ¿no? Ahí está todo el lado B. Leo un fragmentito con esto que estamos charlando del texto, así referimos un poco al texto y un poco a la charla. Esta es la página 24 y ahí dice Pal Pelbart, dice, bueno, quizás necesitaríamos redefinir lo común, dice, ¿no? Y dice, parafraseando a Virno, un Tano, dice, lo común podría postularse más como premisa que como promesa, ¿no? En esto que él dice, bueno, es como un reservorio compartido, lo común. Más como una virtualidad ya real que como una unidad ideal perdida o futura. Eso también, ¿no? Como que todo el texto va intentando jugar con esto de que no caer en la tentación de que la comunidad es un ideal perdido, ni algo a futuro imposible de construir. Me parece que también los dos lugares nos dejan en una posición muy como despotenciada, ¿no? Porque por un lado es un pasado ya perdido y que la sociedad moderna, capitalista, aplastó, ¿no? A lo común, entonces bueno, ya está, quedó en el pasado, o es una promesa que es imposible de construir en los términos de la vida de hoy en día, ¿no? Entonces, quizás el gesto es salir de esas dos trampas para ver cómo también lo común se produce, incluso enredado en las propias contradicciones de este propio sistema neoliberal, ¿no? Esto me parece que también remite un poco a lo que charlábamos con Gago, de que no hay una pureza de lo comunitario, ¿no? Porque como no hay una pureza en la vida, ¿no? Digo, lo comunitario también se juega en un escenario neoliberal. Por lo tanto, va a haber reglas de ese juego que va a aceptar, otras las va a tensar, en otras irá por fuera del tablero y tratará de armar otra cosa, ¿no? Pero digo, nunca se va a dar lo comunitario en ese estado ideal que quizás, bueno, a uno le gustaría que se dé, no sé, ¿no? Por eso está bueno pensar, son interrupciones quizás. El tema es, o lo potente es ver que quizás esas interrupciones pueden producir algo nuevo. Y ahí incluso me parece que también viene una pregunta de cómo construir instituciones, y acá sí capaz podemos referir a nuestra práctica política concreta o a la construcción de mediaciones políticas que hagan que esas interrupciones puedan transformarse en otra cosa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí hay que hacer un poco lo que decía al principio una de las compañeras, Marcela, una lectura más atenta a, ¿no? A dónde se están produciendo esas interrupciones y qué mecanismos institucionales también podrían, en lugar de solaparlas, complementarlas, ¿no? Y en esto me parece que también se podría poner a jugar esta idea de democracia y comunidad, ¿no? O sea, que lo comunitario pueda nutrir formas de democracia mucho más abiertas, participativas, menos representativas en clave de el alejamiento con el subsuelo social que también le da representatividad a algunas personas en ciertos lugares del poder político. Em, por ejemplo, otra de las entradas a lo comunitario, esto es de otro librito, que es el de Diego Tatián, que se llama Espinosa Disidente. Fragmento se lo dedicamos a Orlando, este fragmento. Y dice Tatián, está tratando de también pensar, ¿no? Cómo Spinoza habilitó formas de pensar la democracia. Y un pedacito muy cortito dice, democracia es comunidad de lo múltiple en tanto múltiple, comunidad del conflicto, excedencia de lo común absoluto respecto de cualquier forma constituida a través de la vida que se expresa. Por ello, en el sentido espinosista, democracia es la forma de vida colectiva que por principio no admite excomunión, sino más bien se vuelve plena como estallido de las disidencias, ¿no?
Bueno, ahí, por ejemplo, hay otra entrada posible, ¿no? Para pensar esto que decían, bueno, la multiplicidad, la diferencia en clave de lo común y no en clave neoliberal que lo piensa como públicos o como nichos de mercado. Quizás ahí también lo democrático, que bueno, habría que ahí como repensar ciertas instituciones de la democracia para que realmente se produzca ese ingreso de lo múltiple y también esa potenciación del instrumento democrático, ¿no? Bueno, Yo el otro día escuchaba el reportaje que le hizo Navarro a Pedro Rosenblatt y habló mucho de comunidades, sobre todo de esas comunidades de streaming que van creando ellos y cómo se fue dando. La verdad que lo tengo que recuperar porque me parece justo, o sea, hablo tanto de lo que era la comunidad entre estos intereses comunes que tienen y que fueron generando como unas redes de comunicación y él hacía referencia, bueno, antes yo pasaba a Feynman, el periodista, en mis streaming y ahora él me pasa a mí. O sea que he crecido un montón. Estaba muy interesante esas referencias, ¿eh? Y pienso que por suerte, es un espacio que los jóvenes utilizan bastante. Por sí, suerte. sí, sí. Bueno, ahí eso, ¿no? Ahí hay otro entre para pensar, entre, bueno, comunidad, digitalización de la vida. Leo otro parrafito también que me parece, digo, para salpicar un poco por el texto. Esto es la página 30. Y dice, llegamos así a una idea curiosa. Si la comunidad es lo opuesto de la sociedad, ¿no? Esto está hablando un poco de que hay tradiciones que contraponen sociedad y comunidad, ¿no? Como decir, bueno, la sociedad moderna viene un poco a aplastar a la comunidad tradicional, ¿no? Entonces dice, si la comunidad es lo opuesto de la sociedad, no lo es por ser el espacio de una intimidad que la sociedad destruyó, sino al contrario, por ser el espacio de una distancia que la sociedad, en su movimiento de totalización, no para de conjurar. Y acá también abre otra posibilidad de comunidad el texto, ¿no? Que es esta idea de también de pensar, él dice en un socialismo de las distancias, ¿no? Digo, no solamente la comunidad como aquello que nos junta, sino como también aquello que respeta nuestra singularidad. Esa es una pregunta que me parece también re interesante para poner en cuestión, ¿no? ¿Cómo se construyen espacios comunitarios que no aplasten lo singular y que contrariamente a eso lo potencien? Porque también puede haber una lógica comunitaria totalizante y negadora de la singularidad de cada uno. Que creo que es un poco también la tensión que hace poner el mercado, ¿no? Como dicen, bueno, no, lo colectivo, perdés tu individualidad. Y acá, ¿no? Digo, ganás individualidad con la lógica de mercado, un poco pone en tensión eso. Bueno, tal vez ahí hay como una tensión a pensar entre singularidad y comunidad, que bueno, es interesante, ¿no? Porque implica desarrollar formas comunitarias donde lo singular tenga lugar, pero sin ser preponderante en cuanto a, bueno, yo soy yo, mi singularidad, mi individualidad como fundante de eso y ya. Eh, Yo quería, me interesó dale, esto sí, que este, en educación, bueno, también se habla de las comunidades educativas y entonces que el aula sea una comunidad donde entre los chicos con discapacidades y entre todos construir el aprendizaje. Eh, Ahora, le hablas a un maestro de que aplique esto y se vuelve loco. Te pide, el maestro se asiste, te pide 2 millones de cosas. Porque me parece que es muy difícil esto de poder construir con el otro diferente. A ver, pienso que es lo ideal, ¿no? Pero me parece que la dificultad está ahí, o sea, ante el diferente, como que la gente se retrae e incluso, bueno, se torna agresiva, ¿no? ¿Cómo logramos dar vuelta a eso? ¿Cómo logramos aceptar la diferencia? ¿Qué sé yo? En una época, me acuerdo cuando yo era piba, había un chico que era gay y cada 2 por 3 lo fajaba. Así, venía todo marcado porque lo habían agarrado en la calle y lo habían agarrado a palo. Eh, y bueno, algunas cosas se fueron aceptando, otras todavía, bueno,
Hace unos años, un año y pico, un loco incendió a tres lesbianas. O sea, a ver, eh, el camino sería ese, el tema es cómo vamos construyendo esa aceptación del otro. Sí, No sé. ¿Puedo compartir un párrafo que por ahí sirve también para lo que dijo Marisa? sí, recontra. Está en el texto. No, y que además también me hizo pensar por ahí todo lo que tiene que ver en el ámbito educativo, ¿no? Que vos traías, que a veces hay algunas instituciones que no se dejan interrogar mucho y siempre queda del lado, por ejemplo, no sé, cuando hay algún chico con, ¿no? con alguna problemática o alguna dificultad en alguna escuela, a veces es esto, ¿no? Como de señalar ahí a esa persona o a ese estudiante y no interrogar ahí qué está pasando con esa institución o con ese colegio, ¿no? Por ejemplo, para ver cómo, cómo alojar esa diferencia. O esto que a veces se ponen agresivos o se ponen un poco intolerantes. Sobre todo porque por ahí son personas que incomodan, ¿no? Ahí a la norma o al sentido común que aparece ahí. Bueno, me quiero ir por las ramas, pero hay un párrafo ahí que está bueno, me parece también para lo que trajo recién, lo que trajo Marisa. Estoy resonando mucho con vos hoy en el taller, pero dice acá, en la página 28, dice, en otros términos y de la manera más paradójica, la comunidad solo es pensable como negación de la fusión, de la homogeneidad, de la identidad consigo misma. La comunidad tiene por condición precisamente la heterogeneidad, la pluralidad, la distancia. De allí la condena categórica del deseo de fusión por comunión, pues siempre lleva a la muerte o el suicidio. El nazismo sería un ejemplo extremo. Parece interesante esto del deseo de fusión, ¿no? Donde todo tiene que quedar homogeneizado y aquello que es diferente o atenta contra la idea de que todo tiene que quedar en la misma línea, bueno, tiene que ser eliminado. Esto que vos traías del crimen eh, eh, que había pasado ahí con estas mujeres, no me acuerdo exactamente cuál otro ejemplo. Ah, o el chico que por ahí tiene otra orientación sexual y lo golpean en la escuela. Bueno, es ese deseo de fusión unitario, ¿no? Donde acá el autor dice, presupone la pureza unitaria y puede llevar siempre más lejos las exclusiones sucesivas de aquellos que no responden a dicha pureza hasta desembocar en el suicidio colectivo. O sea, que guarda con la idea de hacer una comunidad tan identitaria, ¿no? Esto de querer parecerse tan a mí mismo que, bueno, aquello que está por fuera tiene que ser desechado, ¿no? O denigrado. Y más abajo, en la página 29, y ya con esto no los abrumo más, hay un parrafito que un poco me parece que intenta responder en contra de esta idea de pureza unitaria, donde dice, porque esta exigencia de comunidad no sería desconocida, porque la comunidad, a contramano del sueño de fusión, está hecha de interrupción, fragmentación, suspenso, está hecha de seres singulares y sus encuentros. De ahí que la propia idea del lazo social que se insinúa en la reflexión sobre la comunidad sea artificiosa, pues elude precisamente ese entre. Comunidad como el hecho de compartir una separación dada por la singularidad. Un poco con Augusto, cuando lo preparábamos el taller, pensábamos, ¿no? Que tal vez es tener en cuenta qué es más bien qué es lo que nos separa para poder constituir esa idea de comunidad y no tanto lo que nos une. Son ambas dos, pero por ahí la que separa es la que mayor incomodidad genera y es la que por ahí lleva a uno a, bueno, tener que tensarse o desconocerse de sí mismo, ¿no? Donde esto, para poder ser hospitalario con el otro y recibir esa diferencia, bueno, hay que dejar incomodarse o hay que dejar desconocerse. Ahí no es esto de, bueno, sino es abrirle la puerta de tu casa al otro y adaptate como, ¿no? A mi norma o a mi ideal, respondí a mi ideal. Si no respondes a mi ideal, bueno, sos eyectado, ¿no? Eh, un poco, ¿no? Esto que pasa en muchos lugares. Bueno, Sí, eso. siento que Pablo, quizá eso que vos estás diciendo estaba pensando que un aspecto así
parte de toda nuestra sociedad, que son los barrios cerrados, que ya Ujú, tienen creo que más de 30 años, ¿no? sí. Ujú. Y por ahí tienen mucho que ver exactamente con esto que vos estabas diciendo ahora. Bueno, Siento que claro, ahí Lo también común. ahí está todo ahí adentro, ¿no? Hasta hay escuelas, hay mercado, todo tiene que movilizarse por ahí dentro. Es como un Sí, oasis ahí dentro ¿no? Todo después se bien homogéneo. verificó, después se verificó de esto hace un poco más de 20 años, que los chicos que habían sido criados dentro de esa comunidad tan cerrada no tenían inserción cuando salían de esa comunidad, no sabían manejarse fuera de esa comunidad. Y fíjate el extremo al que se llegó, que entonces las escuelas hacían visitas a la comunidad exterior Mm, para que aprendieran a conocerla. O sea, claro. es un eso está aspecto muy bueno. difícil. Porque Ujú, como eso, como la desconfianza total en el otro, puede ser fundante de una suerte de unidad, que en este caso se materializa en un barrio privado, digo, el muro del barrio privado en ese sentido, en general cercado, o con alambre de púa o electrificado, es muy ejemplificador también, ¿no? De un modo de construir, no sé si llamarlo comunidad, pero sí esa cosa de lo uno, ¿no? Frente a eso otro que está fuera del muro y que es peligroso. Me parece que está bueno el ejemplo también bueno, para pensar en distintos modos. Por eso yo me quedaba anotando acá, cuando traía Pablo vos estos fragmentos, estas palabras como distancia, encuentro, ¿no? O sea, el encuentro necesita una distancia. O sea, quizás la apuesta política es cómo elaboramos esa distancia, ese entre. Ahí arroja unas palabras en un momento del texto que dice, bueno, esta distancia, dice, Deleuze la llamó cortesía, otro la llamó gentileza, delicadeza, suavidad. Uno podría decir también amistad, ¿no? Políticas de la amistad también para pensar esas distancias, políticas de la Paciencia, paciencia. paciencia, Sí, tal paciencia es cual. otra, ¿no? Alta cualidad, ¿no? Sí, sí. Ahí cuando Pero vas bueno, a me parece que Chile. ahí está bueno, ¿no? Porque digo, aparecen como otras, se abre el abanico también para pensar esto de lo común, quizás, ¿no? Y en este caso el autor tratando de poner acento en esto de, bueno, cómo pensar las distancias también, ¿no? Para que eso que nos encuentre tenga una especie de nexo que potencie la vida de ambas partes, ¿no? En algún punto. Pero bueno, digo, es todo un tema a discutir porque siento que también es del plano de la experimentación al fin y al cabo, ¿no? O sea, no es una cuestión de manual, sino que se experimenta esa distancia y en la construcción de esa distancia es donde uno va tratando de pensar formas de elaborar lo común, ¿no? O sea, y en un momento en el cual es difícil también encontrar momentos de encuentro. Incluso también haya que ensayar formas de elaborar la distancia con estos aparatos, ¿no? Acá hay algo mediando entre nosotros que también hay que pensar esa mediación, ¿no? Como forma de comunidad o no, no sé, bueno, ahí habría que seguir pensándolo. Em, yo creo que ya podemos cerrar con esto que Bueno, manda charlamos. todas esas preguntas, por favor, a una Ah, lista dale, Carlos, escrita perdón. Bueno, para pensar. Sí, Carlos. esto último de los countries y los hijos, o sea, el producto del country fueron esos hijos que no encajaban y tuvieron que ir los hijos a las escuelas a ver cómo se vivía afuera, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en los médicos cubanos, el sistema que m- manda contingentes de médicos a solucionar problemas que hay en otros países, ¿no? Lo que una comunidad crea, ¿no? La diferencia. Y otra cosa, Augusto, me quedé pensando en esto de las comunidades mapuches. Estaban antes de que llegaran los europeos y qué, qué, mm, qué habrían hecho en el 78 con esta inminente guerra Chile-Argentina, los dos grupos que estaban en Chile y que estaban en Argentina, cómo habrían
encarado el tema, ¿no? Y después con eso de los cielos continentales, que también hubo como roces. eh, el Estado y la comunidad, en este caso, una comunidad originaria, ¿no? ¿Cómo convive eso? Me parece que es como para averiguar, ¿no? Sí. Porque vas a saber, ¿no? En esto de tomar las comunidades originarias como un, un ejemplo o como decir, bueno, a ver, ¿cómo viven ustedes? ¿Cómo conviven? Necesito un poco de cierta certeza humana. Bueno, ¿qué pasa ahí, no? Sí. Eh, con dos estados que van a entrar en guerra y son los mismos, ¿no? Los mismos mapuches de un lado que de otro. Sí, sí, sí. Y que los dos quizás em, ¿cómo perciben como defensores de la integralidad de la unión nacional en este caso, ¿no? Digo, en ese conflicto bélico. Bueno, si hay interés con este tema, podemos un día invitar a alguna compa de acá, de alguna comunidad, y charlar, ¿no? Bueno, cómo se pone en juego esta idea de lo comunitario también. En una diversidad también de formas de ser mapuche, que realmente también es re interesante, ¿no? No es que hay una cosa en bloque, y la comunidad, sino que hay una mixtura, porque también es parte de todo un proceso que nosotros también transitamos de colonización, de constante negociación, ¿no? De la necesidad de, bueno, incluso de supervivencia en este mundo, ¿no? Pero bueno, ahí hay otro arraigo con respecto a la idea de lo común, de lo comunitario. Incluso hay algo también que va más allá de ocupar un mismo territorio, ¿no? O sea, hay como un llamado de la Mapu, de la tierra, que hace que, bueno, el otro sea parte de esa misma trama, ¿no? Esté cerca o esté lejos en cuanto a la distancia. Eso también es interesante pensar en estas lógicas donde la comunidad es lo que sostiene de antes, ¿no? O sea, una cosa también muy presente en la identidad mapuche, por ejemplo, ¿no? No se puede pensar lo mapuche fuera del territorio, o sea, separada de la tierra, ¿no? De la comunidad que es la tierra al fin y al cabo, y el común encuentro con toda la vida, en todas sus expresiones, esto que traía ¿no? Que traía Haraway, pero digo que también acá los pueblos lo siguen tratando de pensar. Yo Hay, digo, yo agregaría dos predialectades. conceptos, yo agregaría dos Necesito, conceptos chiquitos voy como a para irme un también. minuto, perdón Diana, voy a irme un minuto porque me estoy meando. Entonces, pero digo, ahí vengo, ya. Pero charlarlo para así no interrumpo el tiempo. Que yo agregaría dos conceptos que tienen que ver con lo permeable que puede ser una comunidad y su capacidad de transformación, porque si no estaríamos hablando de la estructura común y de comunidades estáticas, y eso en realidad no tiene que ver, la comunidad debe ser flexible, debe tener cierta dosis de flexibilidad. Y la realidad es que las comunidades somos permeables, todos. O sea, hay situaciones que atraviesan y que modifican. Es que me parece que son dos conceptos que habría que incorporar para entender, ¿no? Para hacer una comprensión más amplia. Claro, porque además va en línea con el gesto este que vamos trayendo, que fuimos ahí hablando, que no tenía que ver con algo estático o algo fijo o algo dado, sino que podía verse en qué situación en particular, ¿no? Como registrar algo del otro ahí, de la diferencia o de la vulnerabilidad. Y en tanto eso, bueno, tender una mano para poder armar algo comunitario. Y claro, necesariamente tiene que estar esa permeabilidad. Me quedé pensando en lo del barrio cerrado, dónde va a permear ahí donde está el poro, ¿no? Para ingresar, pero bueno. Igual vieron que pueden haber barrios también que no necesariamente son cerrados o están estilo country y sin embargo por ahí es abierto y uno ni siquiera sabe nada de su vecino tampoco. Claro. Es más un contacto vía alarma vecinal o grupo de WhatsApp cuando pasa alguna situación y ahí quedó todo. Después no hay mucho registro de a ver qué. Ahí también está rara, ¿no? La idea de comunidad es un barrio abierto, pero cada quien en la suya.
y solamente Ni por ahí salen a la puerta, nada, ni se habla. Claro, poco y nada, o por ahí se intercambia algún mensaje si hubo alguna situación de inseguridad o si hubo algún robo, algo de eso, pero no mucho más, no mucho más que eso. Ahí también lo permeable o la idea de comunidad o el gesto, bueno, está difícil de ubicar a veces. Por ahí pasa Bueno, más, no sé, en barrios así de clase media o clase media alta, ¿no? Por ahí es bastante frecuente. O no, no sé, por ahí. bueno, han salido una cantidad de cuestiones. Nosotros apuntamos ahí para el próximo encuentro, que está ya subido a la carpeta. No sé si todos tuvieron acceso ahí a la carpeta de Drive, pero bueno, ahí vamos subiendo varios Hola, textos. deciles. Hola. Tenemos Yo no la España pude entera hablando. enganchar a esa carpeta, la perdí, no sé dónde estaba. Están en el correo del foro, está. Bueno, la vamos a volver a En el reenviar. correo del foro y el Ahí va. WhatsApp que Bueno, envió En un Luciano. mensaje de WhatsApp está. Dice drive.google. ahora lo reenviamos. Bueno, ahí hay una carpeta que corresponde al encuentro de septiembre, que hay dos textos. Hay un libro de Miguel Maceo, no sé si lo tienen a Miguel Maceo, viene un poco del marxismo argentino. eh, Quizás al principio de la lectura se vayan peleando un poco con él y está bueno eso. Pero bueno, él escribió un libro que es de este año, del año pasado, que se llama La comunidad autoorganizada. Es claramente una intertextualidad con el clásico La comunidad organizada de Perón. Pero bueno, la verdad que el texto al principio es medio denso, son como 200 páginas, igual vamos a tratar de hacer una selección de capítulos, digo, para el que está corto de tiempo. Pero bueno, es interesante porque está tratando de pensar esta pregunta por la comunidad hoy, ¿no? O sea, en estas condiciones en las cuales vivimos y por fuera también de esta imagen más ideal de, bueno, comunidades igual a irse al campo, ¿no? A vivir en la naturaleza, sino, bueno, cómo se produce también el lazo comunitario en la urbe, en los sectores populares, en la vida popular. Y él, Maceo, ahí va a abrir una propuesta que es salir del sustantivo comunidad y pasarlo a verbo, de comunalizar, dice, ¿no? Y está bueno, la verdad que el texto es lindo, tiene un epílogo de Ariel Penisi, que es un pibe que escribe mucho y trabaja con Benayasak un montón, de hecho escriben libros juntos. Y está bueno, y bueno, y también está subida la comunidad organizada, porque creo que ahí está bueno la discusión que hay en cuanto al rol del Estado en esta idea de comunidad. Porque digo, bueno, en la imagen de Perón, el Estado, en la comunidad organizada, cumple un rol central. Eh, Maceo va a venir como de otro palo y va a tratar de pensar otro diálogo con el Estado, ¿no? Que no lo va a rechazar, no es antiestatal, pero sí entiende que en lo comunitario se juegan otras lógicas que al menos sí tienen que impregnar al Estado de prácticas nuevas, ¿no? Para pensar otra democracia más participativa. Pero bueno, está bueno lo de Maceo porque es muy marxista, pero tiene muchas referencias a procesos y autores de América Latina. Aparece Puya, aparece Mariátegui, ¿no? Y un montón de autores que acá también se han trabajado con Cari incluso. Así que bueno, ahí ya está El subido libro Maceo. se lo puede descargar, ¿no, Gusto? El libro está para descargar, sí. Igual estoy diciendo todo esto y ahora estoy pensando, pero bueno, vamos a ver, que creo que eso es octubre. Para septiembre tenemos unos textos de Ignacio Leucovich subidos, que uno se llama La subjetividad heroica y el otro se llama La comunidad entre lo privado y lo público, una cosa así. Pero también está interesante porque ahí lo que hace Leucovich es pensar en la idea de pensar una posición comunitaria, dice él, ¿no? La posición comunitaria como un modo también de abordar esto de lo comunitario. Y ese texto de la subjetividad heroica es súper interesante para que pensemos nuestras prácticas militantes en clave de ese vínculo con la comunidad, ¿no? Cuando hay quizás una participación exterior desde la militancia hacia una comunidad, bueno, cómo se piensa eso también. Pero bueno, todo está subido a la carpeta y también la idea es seguir nutriendo, así que si hay más textos a recomendar sobre este tema, esto que traías vos, Anaí, de la entrevista esta que escuchaste, bueno, si la encontrás y la pasás, vamos a ir armando un reservorio para compartido, ¿no? Bueno, gracias, compas, por este sábado nuevamente, por estar charlando acá estas cosas. Eh, Espero que hayan pasado un buen rato, por lo menos. Y bueno, veamos. Dentro de un mes. Excelente, ¿eh? Muy Muy bueno, hasta la bueno. próxima. Compas. Seguimos la próxima. Chao para todos. Nos Chau, chau, vemos. chau. Hasta luego. Chau, Hasta luego. Muchas chao. preguntas, muchas, chao.
Chao.